Y como complemento, las monedas que circularon en territorio de la Real Audiencia de Quito fueron las acuñadas en México y Santo Domingo. Esto ocurrió entre el año 1535 por orden de los reyes de España, y que ésta se desplazaron a las monedas de hachas, elaboradas en cobre por los indígenas. Más tarde circularían también las acuñadas en la Casa de la Moneda, en Lima, Potosí y Santa Fe en Bogotá. En 1823, luego de haber decretado la anexión de todos los territorios a la Audiencia de Quito a Colombia, Bolívar dispuso la creación de la Casa de la Moneda acá en Quito. Pero, existiendo ya las casas de Bogotá y Popayán, la de Quito no funcionó, y la moneda oficial que circuló fue la granadina, que se mantuvo incluso hasta después que el Ecuador se separara de la Colombia, la Gran Colombia, en 1830. 2 años más tarde, por decreto ejecutivo expedido por el gobierno del general Juan José Flores, se contramarcaron dichas monedas con las letras MDQ, y de esta forma se convertiría en la primera moneda del Ecuador, las MDQ. Más tarde, por decreto ejecutivo del día 12 de enero de 1833, el gobierno de aquel entonces ordenó la acuñación de monedas de oro y plata con valores de medio real, un real y 2 reales, y un escudo, que se acuñaron en 1835 en la presidencia de la República de Vicente Rocafuerte, el doctor, expedido el decreto por medio del cual se cambió el lema de dichas monedas, que decía el Ecuador en Colombia, por el de República del Ecuador. Se acuñaron también entonces monedas de 1 y 2 reales y monedas de oro de 4 y 8 escudos. Luego, en 1841 a 1843, durante el segundo periodo del general Juan José Flores, se acuñaron monedas de 4 reales, y el año siguiente las de 4 reales de oro y plata, con el busto del Libertador. Después de la revolución marxista, en aquel entonces de 1845, pondría fin a la dominación floriana, apareciendo un nuevo tipo de moneda que mostraría en una de sus caras la figura de una india en cinta, con la leyenda Libertad, y en la otra el chimborazo y un cóndor. Posteriormente, en 1858 y 1862, aparecerían otras monedas de diferentes denominaciones, y en 1872 el presidente García Moreno ordenó la acuñación de monedas de cobre de 1 y 2 centavos bajo el sistema decimal. Finalmente, durante el gobierno del doctor José María Palacio Camaño, por allá en 1884, se estableció al sucre como unidad monetaria, igualmente bajo el sistema decimal, y se decretó también la circulación de sus múltiplos, que fueron medio sucre, 2 décimos, 1 décimo y medio décimo de plata, y monedas de níquel de medio décimo y medio centavo. Estas se mantuvieron hasta la Revolución Juliana, que en 1926 pondría fin al gobierno del doctor Gonzalo Córdoba, y con la creación del Banco Central en 1928 se emitiría la moneda de plata de 1 sucre, que popularmente esta fue llamada Ayora, por haber salido a circulación durante el gobierno del doctor Isidro Ayora. Ese mismo año aparecerían también las primeras monedas de 50 centavos, que fueron llamadas lauritas por la esposa del mandatario. Por esa época se emitiría también la moneda de oro de 25 sucres, que esta fue llamada cóndor. En 1943 y 1944 se acuñaron por última vez las monedas de plata de 1 y 5 sucres, hechas en México, para que se continuara emitiendo monedas de níquel de 1 sucre y las de 50 centavos, 20, 10 y 5 centavos, aunque estas últimas en la actualidad ya casi desaparecieron.
Por ahí, en 1987, el gobierno y el Banco Central anunciarían que pondrían en circulación monedas de 5, 10, 20 y 50 sucres, las cuales estas tendrían también impresión braille para facilitar su uso a los no videntes. Dichas monedas entrarían en circulación en los primeros días de mayo en 1989. Las continuas devaluaciones que sufriría esta moneda, la nuestra, obligaron al gobierno del siguiente, allá en 1995, a emitirse monedas de 100 y 500 sucres. Estas entraron en circulación a partir del 21 de noviembre de 1995 y presentaron características muy especiales, pues fueron elaboradas de acero a los bordes y bronce al centro. En las de 100 sucres aparecerían la imagen del mariscal Sucre y en la de 500 la del doctor Isidro Ayora. Al poco tiempo aparecerían también las de 1000 con la imagen del doctor Eugenio Espejo en el anverso. En enero del 2000, el gobierno del doctor Yamil Mawad se ha decretado la dolarización del país y a finales de agosto, cuando el país era gobernado por el doctor Gustavo Noboa Bejarano, entraría en circulación monedas de igual valor a los norteamericanos, pero con imágenes y características propias. El de un centavo, llamada ridículamente Luz de América, y las de 5, 10, 25 y 50 centavos con las imágenes de Juan Montalvo, Eugenio Espejo, José Joaquín de Olmedo y el general Eloy Alfaro. En el reverso mostrarían el valor de cada una de ellas y a la leyenda Banco Central y su valor en letras. Lo curioso de estas monedas genéricas es que no indicarían fracción de moneda, de qué moneda son. El 9 de septiembre se retiraría de circulación el sucre y como única moneda empezaría el dólar. En lo que respecta el papel moneda o billete, su historia se remonta a los primeros años de la República, cuando el general Juan José Flores, con el fin de encontrar una solución a las dificultades financieras por las que atravesaría el nuevo Estado, el nuevo Ecuador, como consecuencia de las deudas y gastos realizados para sostener las guerras de la independencia, decidiera emitirse los llamados billetes de crédito, que estas no fueron otra cosa que notas de crédito del Tesoro Nacional. Esta emisión, que inicialmente se hiciera por un valor de 100.000 pesos anuales, fue el primer intento de ponerse en circulación el papel moneda en el Ecuador. Pocos años después, en 1836, el gobierno dispuso la creación de las cajas de amortización, que éstas debían funcionar en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, y que emitieran los llamados billetes de renovación para que éstas sean cambiadas por los antiguos billetes de crédito. No se conoce ningún ejemplar de estos billetes de renovación, incluso se cree que estas cajas de amortización tampoco llegaron a funcionar. En 1838, el gobierno de aquel entonces, el doctor Vicente Rocafuerte, autorizó la creación de un banco con capitales nacionales y extranjeros hasta por 1 millón de pesos. Pero este proyecto no encontró acogida sino hasta el año 1842, en que el señor Horacio Cox, cónsul de Inglaterra, se interesaría por su establecimiento. Inicialmente se autorizó a dicho banco la emisión de billetes por un valor de 225.000 pesos que aparecerían en denominaciones de 2 reales y de 1, 2, 4, 10, 50 y 100 pesos, pero al poco tiempo después aparecerían falsificaciones de los mismos, por lo que el 22 de marzo de 1843 el gobierno prohibiría su circulación. En 1859, y gracias a la bonanza cacaotera, el prócer de la independencia de don Manuel Antonio de Luzuriaga obtuvo del gobierno la autorización para establecerse un banco que nació bajo la denominación de Banco de Circulación y Descuento de Manuel Antonio de Luzuriaga o Luzárraga, y que tenía además la autorización para emitirse billetes hasta 500.000 pesos. Dicho banco funcionó hasta el año 1800
1865. En 1860, un grupo de capitalistas se reunió y solicitó del gobierno la autorización para establecer un banco emisor, el cual sería llamado caja de amortización o caja de conversión. Esta llegaría el 22 de octubre de ese mismo año y autorizaba la emisión de billetes de 5 y 10 pesos hasta por un total de 100.000 pesos. En 1862 se autorizaría la creación de Banco Particular de Descuento y Circulación en la ciudad de Guayaquil, que inicialmente podría emitir billetes hasta 600.000 pesos. Este banco puso en circulación billetes de 2 y 4 reales, 1, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos. Esta funcionó hasta 1870, en que liquidó sus operaciones vendiéndola al Banco del Ecuador, sus activos y sus pasivos al Banco Central. A principios de 1867 se establecería en Guayaquil el Banco de Pérez Planas o Barrio. Y a pesar de no contar con la autorización del gobierno, anunciaría y puso en circulación una emisión de 300.000 pesos en billetes de 4 reales, 1, 5 y 10 pesos, pero al poco tiempo el ministro de Hacienda prohibiría a las oficinas de recaudaciones la recepción de estos billetes y ordenó el banco que recoja los que había puesto en circulación. Los mandó a recogerlos. El 8 de noviembre de 1868 se iniciaría sus operaciones en Guayaquil el Banco del Ecuador, esta que dominaría las finanzas y la política del país por espacio de casi 50 años. Inicialmente funcionó con billetes cedidos por el Banco de Manuel Antonio Luzárraga, pero más tarde puso en circulación sus propios billetes con emisiones de 2 y 4 reales y de 1, 5, 10, 100 y 500 y 1.000 pesos. Posteriormente, cuando en 1884 se cambiara la unidad monetaria de peso a sucre, se emitieron billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1.000 sucres. Este banco funcionaría hasta el año 1931. A principios de 1871 se constituyó en Guayaquil el Banco Nacional, esta que no llegó a completarse un año de existencia porque en diciembre de ese mismo año el Banco del Ecuador asumió su activo y su pasivo, y este banco emitió billetes que estuvieron circulando hasta mediados de 1872, en que el Banco del Ecuador anunciara que los retiraría. El 25 de octubre de 1880 iniciaría sus operaciones en Quito el Banco La Unión, que emitió billetes 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 50 pesos y posteriormente 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 sucres. Este banco cerraría sus puertas en 1895. El 22 de marzo de 1884, la Convención Nacional del Ecuador decretaría el cambio de la denominación de la unidad monetaria del Ecuador y el antiguo peso se lo cambiaría por el sucre, su homenaje al general Antonio José de Sucre. El 15 de febrero de 1885 se fundaría en Guayaquil el Banco Internacional, que inicialmente emitiría billetes de 1, 2, 5, 10, 50 y 100 pesos, 500 pesos también, sucres. Este banco tuvo una duración de 10 años, pues el 31 de agosto de 1895 se fusionaría con el Banco Comercial y Agrícola, también de la ciudad de Guayaquil. El 28 de noviembre de 1894 se fundaría en Guayaquil el Banco Comercial y Agrícola, que fomentó decididamente las actividades agroindustriales de la región y fue uno de los que marcarían una época en las finanzas del país por espacio de más de 30 años. Este banco emitiría billetes de 5, 10, 20, 50, 100 y 500 y 1.000 sucres. Estuvo en operaciones hasta el 9 de abril de 1926, en momentos en que estaba en formación el Banco Central del Ecuador. En 1895 se había fundado también en Guayaquil el banco anglo-ecuatoriano, que inicialmente estuvo proyectado para ser establecido para la ciudad de Montecristi, en la provincia de Manabí,
y este emitió billetes de 1, 2, 5, 10, 20 pesos y posteriormente las de iguales valores pero en sucres, 1, 2, 5, 10 y 20. En 1906 se fundaría en Quito el Banco Pichincha o del Pichincha, que emitió billetes de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 sucres. En 1913 se fundaría por primera vez un banco que no se estableció en las ciudades de Guayaquil o Quito, pero fue en la ciudad de Cuenca y se lo dio el nombre de el Banco de la SUAY, que emitió billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 sucres. En 1919 se fundó en Quito el Banco Sur Americano, que emitió billetes de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 sucres. Este banco tuvo muy corta vida, pues en 1920 el gobierno dispuso su clausura debido a que sus emisiones de billetes no contaban con el respaldo metálico suficiente. El último banco emisor fue el Banco del Descuento. Fundado en Guayaquil en el año 1920, dicho banco emitió billetes de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 sucres durante muchos años. El Banco de Descuento fue uno de los más sólidos del Ecuador, pero en 1984 tuvo que cerrar sus puertas por quiebra. 1984. En febrero de 1926, y como una de las consecuencias de la Revolución Juliana, se reunió en Quito una conferencia de banqueros quienes acordaron establecer la Caja Central de Emisión y Amortización como un paso preliminar para la creación del Banco Central del Ecuador. Dicha caja utilizaría los billetes en blanco de los bancos de emisión que funcionaban en ese momento. Estas que eran los del Ecuador, Pichincha, Compañía de Crédito e Industrial de Azuay y el Descuento. Estos billetes llevarían un contrasello que decía Caja Central de Emisión y Amortización y se añadía la palabra Quito sobre los billetes de los bancos Guayaquil y Cuenca. En octubre de 1926, el gobierno de aquel entonces, el Supremo Doctor Isidro Ayora, contrataría al profesor Edwin Walter Kemmerer para que realizara los estudios necesarios para establecer el Banco Central del Ecuador. El 11 de febrero de 1927, Kemmerer presentó pues a consideración del gobierno un proyecto de ley orgánico del Banco Central del Ecuador, que fue aprobado un mes más tarde, el 10 de agosto de ese mismo año, y este fue oficialmente inaugurado en Quito, el Banco Central del Ecuador, el cual sería a partir de esa fecha, entre otras de sus funciones, el único encargado de la emisión y conservación de billetes y monedas nacionales. Entre sus primeras medidas se dispuso la acuñación de monedas de plata de 50 centavos, un sucre, 2 sucres, estableciendo además que los billetes no podrían ser de denominaciones inferiores a 5 sucres. La primera emisión de billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 sucres de este Banco Central se efectuó el 14 de enero de 1928 y en 1939 se pusieron en circulación los primeros billetes de 500 y 1000 sucres. Hasta 1990 circulaban monedas fraccionarias de 5 centavos, 10 y 20 y 50. 1, 5, 10, 20 y 50 sucres. Circulan además billetes de 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000, 5000, 10.000 sucres, pero ya en el año 95 habían desaparecido la mayoría de estas monedas y billetes de menor denominación y solamente circulaban las monedas de 50 sucres para arriba. 50, 100, 500, 1000, 10.000. Por ahí también había 50.000. Entonces, y debido a las nuevas devaluaciones monetarias, el día 21 de noviembre entrarían en circulación monedas de 100 y 500 sucres. Estos billetes de 20.000 sucres en los primeros meses de 1996 ya habían aparecido en las monedas de 1000 y empezarían a circular billetes de 50.000 a partir
de 1998 se anunciaría pues los de 100.000 sucres que no llegarían a ser emitidos debido a la situación económica por la que atravesaba el país en ese entonces. A principios del 2000 la situación económica llegaría a un punto insostenible y el gobierno del doctor Yamil Mawad, antes de caer derrocado, decretó la dolarización monetaria del país a cambio de 25.000 sucres por dólar. En el primer momento esta moneda causaría temor y descontento, pero poco a poco la ciudadanía la fue aceptando y pronto los billetes de sucres empezaron a desaparecer por dar paso al dólar, y que ya para el mes de mayo sería el que circulaba en todas las actividades económicas del Ecuador. El 9 de septiembre se retiró de circulación el sucre y se puso de manera definitiva esta.